Componentes de la Guardia Civil han detenido a primera hora de este martes a un total de 10 residentes del Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes acusados de ser los presuntos cabecillas del asalto al perímetro fronterizo que se produjo el pasado 26 de julio, en el que lograron llegar a Ceuta 602 migrantes. Uno de los detenidos, originario de Togo y considerado el que lideró la entrada irregular a Ceuta, ha causado lesiones a uno de los agentes durante el operativo. La delegada del Gobierno considera que toda actitud violenta va a tener sus consecuencias. No estamos dispuestos a que se pase alguna desgracia en la frontera ni a las fuerzas marroquíes ni a las nuestras, de la Guardia Civil, precisamente por estar trabajando y cumpliendo con su obligación. Entonces todo el que venga en plan violento, por supuesto, no lo vamos a conseguir. Buenas noches. El presidente de la Asociación de Independientes de la Guardia Civil y la letrada Nuria de Madariaga se han desplazado a Ceuta para ofrecer más detalles acerca de la querella que hace unos días presentaban contra estos 602 migrantes que protagonizaron el violento asalto a la valla fronteriza el pasado 26 de julio. La asociación considera que las detenciones practicadas hoy les beneficia, pues de esta forma ya se han iniciado las identificaciones de los autores de esa entrada irregular. Joaquín Parra ha insistido en que el objetivo de la denuncia presentada es que asaltos de este tipo no vuelvan a producirse. Lo que nos interesa a nosotros es que no vuelva a haber más asaltos, que no se ponga en riesgo la integridad física de los guardias civiles, que no haya escalada de violencia y que en un momento determinado, por desgracia, por lo que sea, incluso pues, por un paro cardíaco, un guardia civil pueda fallecer ante esa situación a la que se somete, de gran tensión física y psicológica, pues que le pueda pasar algo a algún compañero. Y para salvaguardar también en la integridad del territorio y la población de Ceuta pues que pueda estar tranquila. También ha vuelto hoy a hablar de Ceuta y de inmigración Pablo Casado, el presidente nacional del PP. Casado afirma que las detenciones de 10 de los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta en julio reafirman lo que ya venía manteniendo su partido, es decir, que la inmigración debe ser legal y ordenada. En cuanto al gobierno central, Casado cree que Pedro Sánchez solo acierta cuando rectifica. Solo aciertan cuando rectifican y ahora me alegro que nos hayan dado la razón a la hora de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, a la hora de mantener el apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la propia valla y a la hora de cooperar con países europeos para frenar la inmigración irregular. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha acogido el acto de adjudicación de vacantes de interinidad docente para el próximo curso. Las plazas serán 342, 166 para maestros, 134 para secundaria y 42 para formación profesional. Mientras que el director provincial del Ministerio destaca que ha habido un aumento del 10% respecto al año anterior, el presidente de la Junta de Personal Docente afirma que no existe tal aumento. Lógicamente todos queríamos siempre y queremos más plazas. Hemos aumentado el cupo con respecto al año pasado y lo hemos aumentado casi en un 10%, lo cual es un número bastante apreciable. Pues 342 plazas, el año pasado salieron 345, con lo cual ese bulo que está circulado de que había habido un aumento de plazas para interinos no es cierto. Hoy se ha llevado a cabo la primera donación multiorgánica en el Hospital Universitario de Ceuta de este 2018. Ha sido gracias a la familia de un hombre de 67 años de edad que ha donado todos sus órganos tras una muerte encefálica. Con tal motivo han llegado a Ceuta esta mañana miembros del equipo extractor de órganos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y el ex vicario Juan José Mateos se ha despedido oficialmente en un encuentro con el presidente Vivas. Su nuevo destino será la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Algeciras. Mateos asegura quedarse con lo positivo de estos 6 años, aunque siempre será recordado por la polémica en torno a la entrada del dios ganés en el santuario de la Virgen de África. Sí, quizás fue un momento también un poco así difícil, pero vamos, ya es todo pasado y la verdad es que tengo que agradecer al pueblo de Ceuta el cariño, la cercanía, la amistad que me manifestó en aquel momento. El sábado en Conil y el miércoles de la semana que viene en Murcia.
Esos son los dos próximos compromisos de la agrupación deportiva Ceuta, que ya piensa en esas dos citas después de empezar la temporada el pasado sábado con un inesperado traspié ante el Arcos en la primera jornada de Liga. Pues todo esto y mucho más a continuación en La Pública. Comenzamos. La Guardia Civil ha ofrecido más información acerca de la detención de los presuntos agresores a los agentes del cuerpo durante el asalto a la valla del 26 de julio. Uno de los detenidos, originario de Togo y considerado el que lideró la entrada irregular a Ceuta, ha causado lesiones a uno de los agentes durante el operativo. El juzgado de instrucción número 5 ha ordenado el secreto de sumario de la diligencia. La Guardia Civil ha detenido en el CETI a 10 migrantes como presuntos responsables de organizar y dirigir el asalto violento al perímetro fronterizo el pasado 26 de julio. La investigación iniciada tras lo sucedido ha dado como resultado la identificación de los presuntos cabecillas de aquella entrada irregular, acusados de pertenencia a organización criminal, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. La Guardia Civil ha detallado que el considerado jefe del numeroso grupo, originario de Togo y que lideró la entrada en Ceuta de hasta 602 personas, ha ofrecido una gran resistencia durante esta detención, llegando incluso a agredir a uno de los agentes que participaba en el operativo, quien ha debido ser atendido por una brecha en la cabeza. Tras el asalto a la valla, la Guardia Civil difundió un vídeo en el que se mostraban los métodos violentos empleados por los migrantes, quienes usaron sierras radiales, cizallas y mazos para cortar los vallados de protección exterior e interior. Para evitar que los agentes del Instituto Armado se acercaran a la zona, los subsaharianos les arrojaron recipientes de plástico con excrementos y cal viva, además de sprays a modo de lanzallamas, piedras y palos. Como consecuencia de ello, hasta 22 agentes tuvieron que ser atendidos por heridas de diversa consideración. A la espera de la puesta a disposición judicial de los detenidos, el juzgado de instrucción número 5 ha decretado el secreto de sumario de las diligencias abiertas por estos hechos. Y la delegada del Gobierno se ha vuelto a referir a la devolución a Marruecos de los migrantes que asaltaron la valla el pasado 22 de agosto. Salvador Mateos ha asegurado que no están dispuestos a que ningún agente de los cuerpos y fuerzas de seguridad sufra más agresiones en el cumplimiento de su deber. No estamos dispuestos a que se pase alguna desgracia en la frontera ni a las fuerzas marroquíes ni a las nuestras, de la Guardia Civil, precisamente por estar trabajando y cumpliendo con su obligación. Entonces todo el que venga en plan violento, por supuesto, no lo vamos a consentir. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha pronunciado acerca de las detenciones practicadas por la Guardia Civil en el CETI. Casado considera que esta actuación da la razón al Partido Popular y ha pedido al gobierno de Pedro Sánchez que lleve a cabo una política de menos demagogia y populismo. El presidente del Partido Popular ha opinado sobre las detenciones a los cabecillas del asalto a la valla del 26 de julio. El líder de los populares cree que la gestión del gobierno con la llegada del buque Aquarius provocó un efecto llamada, triplicándose la llegada de migrantes. Tras eso, según Casado, la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha venido marcada por los cambios en la toma de decisiones. Cuando se ha asaltado la valla de Ceuta, la primera vez dijeron que iban a quitar las concertinas, que la ley de seguridad ciudadana del Partido Popular no era eficaz. A la segunda vez que han dicho que por supuesto que hacen uso de las concertinas, de la ley de seguridad ciudadana, de las devoluciones ya no en caliente, sino en tibio, haciendo uso de un convenio del año 92 con Marruecos. Casado ha insistido en que es necesario tener una posición rotunda en la defensa de las fronteras y en el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al tiempo que se debe mantener una cooperación solidaria con los países de origen. La inmigración tiene que ser legal, ordenada y vinculada al mercado laboral. Y si no, puede pasar lo que pasa, que las personas que llegan, muchos de ellos con buena fe, acaban en redes de explotación de seres humanos y otros, a veces incluso que son los propios traficantes de seres humanos, caen en la delincuencia o la criminalidad organizada, como la Guardia Civil hoy ha contrastado. El presidente del PP considera que lo sucedido en los últimos días viene a corroborar que el Gobierno únicamente acierta cuando se ve obligado a rectificar. Y ahora me alegro que nos hayan dado la razón a la hora de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, a la hora de mantener el apoyo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la propia valla,
y a la hora de cooperar con países europeos para frenar la inmigración irregular. Casado ha reclamado además menos demagogia y populismo y más responsabilidad en un asunto tan grave como el de la inmigración. El presidente de la Asociación de Independientes de la Guardia Civil, Joaquín Parra, acompañado por la abogada Nuria de Madariaga, ha comparecido acerca de la querella que, como acusación particular, presentaron contra los 602 migrantes que asaltaron la valla a finales de julio. Parra ha insistido en que el objetivo de esta acción judicial es poner fin a la entrada irregular que se realiza de una forma violenta y que ponga en riesgo la integridad física de los agentes que prestan servicio en el perímetro. El presidente de la Asociación de Independientes de la Guardia Civil y la letrada Nuria de Madariaga han comparecido para ofrecer más detalles acerca de la querella que hace unos días presentaban contra los 602 migrantes que protagonizaron el violento asalto a la valla fronteriza del pasado 26 de julio. La asociación considera que las detenciones practicadas este mismo martes les beneficia, pues de esta forma ya se han iniciado las identificaciones de los autores de esa entrada irregular. Joaquín Parra ha insistido en que el objetivo de la denuncia presentada es que asaltos de este tipo no vuelvan a producirse. Lo que nos interesa a nosotros es que no vuelva a haber más asaltos, que no se ponga en riesgo la integridad física de los guardias civiles, que no haya escalada de violencia y que en un momento determinado, por desgracia, por lo que sea, incluso pues por un paro cardíaco, un guardia civil pueda fallecer ante esa situación a la que se somete, de gran tensión física y psicológica, pues que le pueda pasar algo a algún compañero. Y para salvaguardar también en la integridad del territorio y la población de Ceuta, pues que pueda estar tranquila. Nuria de Madariaga ha recordado que el asalto a la valla se produjo de una forma coordinada y con pleno conocimiento de los métodos violentos que los migrantes iban a utilizar, lo que según la querella los convierte en una organización criminal. Ya que estaban perfectamente coordinados, de común acuerdo desde el minuto 1, si no uno hubiera saltado a las 8 de la tarde y otro a las 10 de la noche. Y entre ellos, que se conocen, sabían perfectamente qué tipo de objetos peligrosos iban a utilizar para conseguir su propósito. Y todos ellos realizaron el acometimiento, que esa es la esencia del delito de atentado, el acometer contra agentes de la autoridad. La asociación ha explicado que la intención era la de también querellarse contra los subsaharianos que entraron el pasado 22 de agosto. En ese sentido, Parra ha valorado la celeridad del Gobierno en reactivar el acuerdo con Marruecos para que los migrantes fueran devueltos al país vecino. Junto al presidente de la Asociación de Independientes de la Guardia Civil, también ha comparecido el representante en Ceuta del Sindicato Alternativa Sindical Policial del Cuerpo Nacional de Policía, que ha expuesto la situación de los agentes en la ciudad, desbordados por la falta de medios y de personal. Entre los medios y el personal, Frontera también tiene no medios, porque ellos están allí, sino personal, que están al 25% debajo de personales de Frontera. Entonces el otro día salieron unas imágenes de un montón de gente magrebí que quería entrar y habían solo 2 compañeros, cuando habitualmente tienen que haber 5, 6, 7. En Frontera, muy mal de personal. Nos vemos totalmente desbordados y ahora ya nosotros es que no podemos dar más abasto. Desde las 9 de la mañana, la sede de la Dirección Provincial ha acogido el tradicional acto a través del cual los interinos van a conocer sus destinos para este próximo curso. El director provincial del Ministerio de Educación destaca el aumento del 10% en las plazas respecto al año pasado. La Dirección Provincial del Ministerio de Educación ha acogido el acto de adjudicación de vacantes de interinidad docente para el próximo curso. Desde las 9 de la mañana se han ido adjudicando en varios turnos. Está determinada por cuerpos, primero los profesores de secundaria, por especialidades, entonces se les va indicando las vacantes que existen y luego ellos van solicitando en función del puesto que tienen en las listas que ya se han publicado. En total se repartían 342 plazas, 166 para maestros, 134 para secundaria y 42 para formación profesional. El director provincial del Ministerio destaca que ha habido un aumento del 10% respecto al año anterior. Lógicamente todos queríamos siempre y queremos más plazas. Hemos aumentado el cupo con respecto al año pasado y lo hemos aumentado en una
casi en un 10%, lo cual es un número bastante apreciable y siempre es deseable tener más, pero con esto cubrimos nuestras necesidades muy bien, diría yo, muy bien. Es este el pistoletazo de salida de un curso con algunas novedades. Es el caso de la Escuela de Arte, y entonces vamos a ver cómo lo ponemos en marcha. Habrá que empezar a buscar un edificio que acoja esa Escuela de Arte, que sea lo suficientemente emblemático, por decirlo de alguna manera, y que le dé el prestigio que tiene, que sin duda va a tener en el futuro la Escuela de Arte. Esa sería la mayor novedad. Seguimos con las mismas enseñanzas que teníamos el curso pasado, vamos cerrando algunos ciclos que se iniciaron y esperemos que todo transcurra con normalidad, que va a ser así. No es tan optimista el presidente de la Junta de Personal Docente, que califica de bulo el incremento del 10% de plazas anunciado por el director provincial del Ministerio. Desde la Junta de Personal Docente han calificado de bulo el supuesto incremento en las plazas de interinos. Pues 342 plazas, el año pasado salieron 345, con lo cual ese bulo que se ha circulado de que había habido un aumento de plazas para interinos no es cierto, en concreto son 3 menos. Esto tampoco es significativo, puesto que de alguna manera hay que tener en cuenta las jubilaciones que se han producido, hay que tener en cuenta los profesores que han aprobado las oposiciones. Y este dato no tendría mucha relevancia si no estuviera relacionado con lo que ha ocurrido este verano, que ya lo hemos estado advirtiendo y que al final desgraciadamente teníamos razón. Ha habido un recorte encubierto. Y es que Lobato afirma que el único aumento ha sido en 23 profesores cuando a su juicio se necesitaban al menos 40. Solamente ha habido un aumento de 23 plazas del cupo sobre el año pasado, 23 profesores más con respecto al año pasado, cuando tenemos 7 unidades de educación infantil y primaria, tenemos 12 grupos de secundaria y tenemos la creación de la Escuela de Arte. Para todo esto ya habíamos advertido que la cifra mínima para poder cubrir estas necesidades era de 40 profesores aproximadamente. Si tenemos en cuenta que ha habido un aumento de 23, evidentemente hay un recorte encubierto. Para revertir los recortes de los últimos años se necesitan, según Lobato, más de 100 profesores. Esto ha llevado al presidente de la Junta de Personal a ser muy duro con la ministra del ramo. Es una actitud fariseica, es una actitud hipócrita. El hecho de que salga la ministra anunciando recortes en horas de educación del profesorado, anunciando disminución de la ratio, anunciando que van a revertir los recortes que produjo el gobierno anterior, y que en el territorio donde ellos gobiernan, donde ellos tienen la gestión, que es Ceuta y Melilla, se produzca un recorte encubierto, la primera medida que han tomado creo que deja bien a las claras cuál es la política que desgraciadamente nos espera con este gobierno. Por último, ha criticado el retraso en la celebración de este acto de interinos, así como la incertidumbre que lo ha caracterizado. Me gustaría destacar, por un lado, la actitud que ha tenido el nuevo director provincial con respecto al cupo, puesto que me consta que ha estado luchando hasta el último minuto porque ese cupo se aumente. Pero también hay que destacar el hecho de que hoy, día 28, está celebrando este acto cuando en años anteriores se ha celebrado antes, y sobre todo que las vacantes no se han conocido últimamente hasta ayer tarde. MDIC solicita que se amplíen los recursos para la tramitación de becas. A juicio de este partido, los medios puestos por el ayuntamiento son escasos. En relación al plazo de presentación de solicitudes de las becas convocadas por el Ministerio de Educación mediante Internet, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicita al Ejecutivo que amplíe los recursos que ha establecido para complementar dichas becas tanto el propio Ministerio como el Ayuntamiento. Los de Fátima Hamed aseguran que con la brecha digital que existe en la ciudad, muchas son las familias que no tienen capacidad para realizar los trámites por Internet, por lo que exigen se dé cumplimiento al acuerdo plenario de junio del año pasado para establecer mecanismos para dar asistencia efectiva a los ciudadanos que lo soliciten. La presidenta del AMPA del Colegio Ortega y Gasset ha lamentado el robo producido este verano en el aula de música, que de cara al inicio del curso no dispondrá de todo el material necesario para el alumnado. El Colegio Ortega y Gasset ha perdido alrededor de 3.000 euros de material escolar para la asignatura de música a consecuencia del robo sufrido por el centro a principios del pasado mes de julio. Y el aula de música han arrancado una de las rejas, pues no sabemos con qué. Vamos, no
entendemos que con algo que fuerza lo han arrancado de la pared y se han sustraído pues cerca de entre 3.000 y 4.000 euros en material de música. La presidenta del AMPA lamenta el desmantelamiento producido en este aula. La representante de las madres y padres de alumnos del centro reclama también que la ciudad termine de reparar el vallado perimetral para evitar problemas futuros. Que si esa valla estuviese en perfectas condiciones no podrían haber entrado, pero claro, los centros son parte del ministerio, entonces ahí se están tirando la pelota unos a otros y nosotros empezamos un curso con el aula de música desmantelada. No es la primera vez que el colegio sufre robos de material. Es por ello que el AMPA insiste en que es necesario un continuo mantenimiento de estas instalaciones. No es lo mismo una casa donde el uso particular son de 6-7 personas a centros donde hay entre 500 y 1.000 niños. El desgaste es mucho mayor. En ese sentido, el AMPA reclama que se lleve a cabo una actuación para disponer de escaleras de emergencia exteriores o, en su defecto, una pasarela que conecte el edificio principal con el más cercano. Una posibilidad que ya se ha estudiado y que, de hecho, ya contemplaba el proyecto sobre el que se construyó el colegio. Hoy se ha llevado a cabo la primera donación multiorgánica en el Hospital Universitario de Ceuta de este 2018, gracias a la donación de todos los órganos de un señor de 67 años, de los cuales podrán beneficiarse varias personas. Este mediodía, un equipo de la Organización Nacional de Trasplantes, formado por una residente, enfermera y 2 cirujanas procedentes de Córdoba, han aterrizado en Ceuta para extraer los órganos de un donante de 67 años, cuyo receptor los recibirá pues esta misma tarde. Una vez se extraigan los órganos que van a ser donados, pues nosotros los extraemos, nos los llevamos a Córdoba y allí se implanta, se hace el trasplante, el implante en el receptor. La primera donación multiorgánica en el Hospital Universitario de Ceuta de este 2018, gracias a la disposición y solidaridad de una familia para salvar vidas y a la coordinación interinstitucional entre la gerencia de LUCE y el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Una donación que, según afirma la coordinadora de trasplantes de LUCE, María Luisa Centeno, puede beneficiar a varias personas, y es que donar salva vidas. Como les contábamos ayer, el Servicio de Extinción de Incendios ha comenzado el periodo de formación de los 10 aspirantes a bomberos que han superado la fase de oposición para ingresar en el cuerpo. La Pública ha comprobado cómo se desarrolla este periodo de instrucción en el Parque de Bomberos de Ceuta. El curso cuenta con 450 horas y su finalidad se centra en proporcionar la formación y capacitación suficiente para desarrollar con eficacia las funciones que posteriormente ejercerán cuando desempeñen sus funciones de bomberos. En el primer día los aspirantes tuvieron una clase sobre prevención de riesgos laborales, así como un primer contacto para familiarizarse con los equipos de intervención. Hoy han iniciado el apartado práctico en el Parque de Bomberos. Toda práctica requiere una parte teórica primera, que ya se ha hecho en el aula, y ahora Pepe va a continuar una parte práctica teórica también, aquí in situ. Ellos reciben un pequeño manual cada sesión o cada jornada, dependiendo de lo que se necesite. En la sesión práctica han montado mangueras, además de tratar con las botellas de oxígeno. Lo que van a hacer los chavales hoy de nuevo ingreso es el AIOU del colegio. Van a empezar lo que son montajes de instalaciones con las mangueras, las que tenemos de 25, de 45 y de 70, y como en el programa viene incluido lo que es la familiarización del equipo de Loera, terminaremos luego con el montaje de las botellas en los atalajes y su puesta y trabajo con el equipo. Entre los alumnos mucha ilusión después de haber superado las pruebas y ahora tener la oportunidad de formarse. Poco de teórica por la mañana, ahora estos primeros días de riesgos laborales. Después pasamos a la parte práctica. Ayer estuvimos viendo los EPI, hoy me parece que vamos a ver también un poco de EPI, y bien, la verdad que muy bien. 10 aspirantes a bombero que estarán en pleno servicio para el mes de diciembre. En la incorporación de más efectivos a la plantilla de bomberos, el jefe del 6 asegura que siempre aspiran a tener una plantilla más amplia. Desde el Parque de Bomberos ven con buenos ojos el anuncio de la ciudad de incluir 2 nuevas plazas para que entren en oposición el próximo año, pero aún así esperan un mayor incremento. El Cuerpo de Bomberos presentó a la ciudad un boceto con las necesidades reales del servicio, entre las que se incluía un capítulo de personal. Sobre este asunto, el jefe del 6, Miguel Ángel Ríos, sostiene que no se trata de una petición que se pueda resolver en un día. Aunque la decisión depende de la ciudad,
Ríos expresa su deseo de que al menos vuelvan a ofertarse 10 plazas para el próximo año. Presentó un programa de un boceto de lo que son las necesidades reales del servicio y en ello iba incluido el capítulo de personal. El presidente tenía claro que había que atender todo ese tipo de peticiones que se ha hecho desde esta jefatura, pero no es una petición que se pueda resolver en un día ni en un año. Yo entiendo que las necesidades son las que son, no solo existe el servicio de bomberos, hay otros servicios en la ciudad, las prioridades las establece la ciudad y nosotros sí que está claro que nos gustaría que el año que viene se volvieran a salir estas 10 plazas al menos. Y es que el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento recuerda que Ceuta es una ciudad con un autoabastecimiento propio y por tanto la plantilla de bomberos siempre aspira a ser más amplia. Jamás te dirá un bombero que estamos a nivel óptimo, y te lo digo, no lo estamos. Siempre aspiramos a tener una plantilla mucho más amplia de la que tenemos, atendiendo siempre a la singularidad de Ceuta, ¿no? Ceuta es una ciudad que se tiene que autoabastecer en todos los sentidos y en el sentido del riesgo pues exactamente igual. No tenemos bomberos cercanos que nos sirvan de apoyo, lo más cercano que tenemos es la UME, que bueno, ya sabemos que aunque viene muy rápido son 6, 7, 8 horas que tardan en llegar y bueno, aspiramos a tener una plantilla dimensionada en la justa medida en el sentido de las necesidades y del hecho de que estamos aislado. Actualmente la plantilla cuenta con 87 efectivos. Vamos a ser 87. Pero ¿qué problema tenemos? Que bueno, no es un problema, ¿no? Lo que ocurre es que de estos 87, 5 corresponden a segunda actividad, 3 a restricciones de segunda actividad, 2 están en excedencia, 2 se acaban de jubilar, con lo cual la plantilla merma mucho en el aspecto operativo. La ciudad anunció recientemente que ofertará 2 nuevas plazas de bombero para 2019. Y precisamente los agentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento tuvieron que actuar en la tarde-noche de ayer para sofocar un incendio que se declaró en un solar en el Sarchal, un solar abandonado y que hace a veces de improvisado vertedero. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos logró controlar las llamas y evitó que el incendio tuviera peores y mayores consecuencias. Otro incendio se produjo esta madrugada en la zona del Príncipe, sin embargo los bomberos no pudieron intervenir debido al apedramiento que sufrieron. El Servicio de Extinción prepara un informe con lo ocurrido en su intento de extinguir un incendio la pasada madrugada en el Príncipe, en el vertedero ilegal de las antiguas Caracolas. Ante la posibilidad de sufrir un apedreamiento, se optó por dejar arder el fuego y el 6 se retiró sin intervenir debido a ese riesgo de ser agredido. Se está preparando un informe al respecto, el apedreamiento no se llegó a producir directamente, o sea, no llegaron a tocar los bomberos porque ya la experiencia nos hace decir, nos hace de que no entremos en esos sitios concretos, a menos que vayamos acompañados. La policía en este caso nos acompañó. El mando que iba al frente de la dotación consideró que las medidas que se habían tomado no eran las adecuadas para no ser apedreados y definitivamente optamos por dejar arder, dejar arder el fuego porque no entendíamos que no cubría nuestras necesidades de no ser apedreados. De hecho, estaban apedreándonos mientras la policía estaba allí, por lo tanto se dejó el servicio de terminar de arder y no se extinguió. Los profesionales de emergencia piden que no se les apedree. Yo lo que pido es que no nos apedreen. El trabajo de la policía, ellos saben perfectamente cómo tienen que hacerlo para cubrir las zonas elevadas, que es de donde nos vienen los apedreamientos, y la verdad es que cuando no se cubren esas zonas nosotros no podemos hacer nuestro trabajo. Los efectivos de bomberos ya han sufrido otros ataques por lanzamiento de piedras en más ocasiones, en concreto cuando se disponían a trabajar en este enclave. Caballas ha alertado del riesgo de desprendimientos en el Parque Santa Catalina. Su portavoz, Mohamed Ali, denuncia la rotura de las vallas de protección que contenían los acúmulos de tierra. Ali recuerda además que el estado en que se encuentra la vegetación en dicho parque y pide al gobierno local que exija responsabilidades a la empresa que ejecutaron los trabajos en Santa Catalina. Ciudadanos ha informado de que el Gobierno de la ciudad ha presentado a la Junta Rectora del Patronato Municipal de Música las bases genéricas para la creación de una bolsa de trabajo de profesores de música en las especialidades de armonía y melodía acompañada, clarinete, contrabajo, violín, viola y guitarra clásica. Lo que critica esta formación es que el Ejecutivo ha propuesto una comisión de selección en la que a sus miembros no se les exige tener titulación o conocimientos en este ámbito.
Es por esto por lo que Ciudadanos pide al gobierno local que rectifique. Minuto de silencio en las puertas del Palacio de la Asamblea en repulsa al último caso de violencia machista, en esta ocasión ocurrido en Orihuela, un pueblo de Alicante. Con esta mujer ya son 28 las mujeres asesinadas en manos de sus parejas en lo que va de año. Tan solo el sonido de las campanas a las 12 del mediodía interrumpía el minuto de silencio en las puertas del Palacio de la Asamblea en repulsa al último caso de violencia machista ocurrido en el pueblo de Orihuela, Alicante. Un hombre de 57 años ha sido detenido tras confesar que estranguló a su pareja sentimental de 60 años, ambos de nacionalidad búlgara. El mismo hombre fue quien llamó al 112 para admitir que había matado a su pareja. Cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional a su domicilio, comprobaron que la mujer había fallecido. El hombre quedó inmediatamente detenido por un presunto delito de homicidio, mientras que se ha abierto una investigación. Con el crimen de este lunes son ya 28 las mujeres asesinadas en lo que va de año. Delegación del Gobierno, encabezado con la presencia de su titular, Salvador Mateos, también ha querido mostrar su repulsa a este último caso de violencia machista, guardando de igual modo un minuto de silencio a las 12 del mediodía en la puerta de la delegación. El sábado en Conil y el miércoles de la semana que viene en Murcia. Esos son los dos próximos compromisos de la agrupación deportiva Ceuta, que ya piensa en esas dos citas después de empezar la temporada el pasado sábado con un inesperado traspié ante el Arcos en la primera jornada de Liga. El Ceuta pasa página tras su revés en el estreno liguero ante el Arcos, que se impuso por 1-3 en el Murube, y volverá a jugar el sábado en la segunda jornada de Liga. Finalmente el Conil ha accedido a la petición del equipo ceutí de que adelantase el partido en el Pérez Ureba, que se jugará finalmente a las 7 de la tarde al tener que disputar el miércoles 5 de septiembre encuentro de la Copa del Rey en Murcia. En su regreso al grupo décimo de tercera división, el Conil, que entrena Javi Zafra y donde juega el ex del Ceuta Javi Navarro, no tuvo opción en la ciudad deportiva Luis del Sol, donde cayó por 3-0 ante el Betis Deportivo. Un doblete de Robert y un gol de Edgar acabaron con la resistencia de los conileños en terreno verde y blanco. El Conil Ceuta podrán verlo en directo aquí, en la Pública, igual que el duelo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único entre el UCAM Murcia y la agrupación deportiva Ceuta, que ha sido fijado para el miércoles 5 de septiembre a las 8 de la tarde en el estadio La Condomina. El UCAM Murcia, que milita en el grupo cuarto de Segunda B, comenzó la temporada el pasado fin de semana como el Ceuta, con derrota en casa. En su caso por 0-1 ante la Balompédica linense tras este error garrafal del meta Germán en el minuto 86 que aprovechó David Moreno. El Ceuta empató a 1 contra la Balona en la pretemporada en el único partido disputado en el Murube, en el que consiguió el trofeo Ciudad de Ceuta gracias al mayor acierto en la tanda de penaltis. El UCAM Murcia, que entrena el exjugador del Real Madrid y de la selección española Pedro Munitis, es uno de los gallitos de la categoría de bronce y parte como favorito en la eliminatoria ante los blancos, que en caso de pasar de ronda se las verían en la segunda con el vencedor del Mirandés Racing de Santander, también a partido único, que se disputaría en el Alfonso Murube. El UCAM Murcia no ha adelantado el partido de la segunda jornada de Liga al sábado y jugará el domingo 2 de septiembre contra el Recreativo Granada a las 11:30 en la Ciudad Deportiva. El Arcos Club de Fútbol ha informado a través de las redes sociales que su jugador Manuel Lebrón ha recibido este martes el alta médica tras la grave lesión sufrida en el Alfonso Murube en el partido que enfrentó a su equipo contra el Ceuta el pasado sábado. El defensa ha agradecido el gran trato de la directiva Caballa y de los trabajadores del hospital universitario. Manu León, tras una mala caída en la disputa del balón aéreo con David Camps, se dañó seriamente el brazo derecho, siendo intervenido de una doble fractura en el cúbito y el radio y una luxación en el codo, lesiones que lo tendrán un tiempo alejado del terreno de juego. Juan José Vilchez ya es oficialmente el nuevo presidente de la Federación de Balonmano de Ceuta. Así fue elegido este lunes por unanimidad de los miembros de la Asamblea General. Vilchez releva en el cargo a Guillermo Vivas, que dimitió el pasado mes de julio. La Asamblea General Extraordinaria de la Federación de Balonmano de Ceuta, con la presidencia en funciones de Juan José Vilchez Espinosa, se reunió en la tarde de ayer lunes para dar oficialidad al nombramiento del nuevo presidente tras la dimisión el pasado mes de julio de Guillermo Vivas Lobato.
Vílchez ya había manifestado la semana pasada su intención de relevar en el cargo a Vivas, con quien ejercía de vicepresidente primero. Tras reunirse con representantes de los distintos estamentos federativos, Vílchez dio el paso y los miembros de la Asamblea General acordaron por unanimidad la composición de la nueva Junta Directiva de la Federación de Balonmano de Ceuta, que queda presidida por Juan José Vílchez como vicepresidente primero deportivo, responsable de la Escuela de Entrenadores y coordinador del Comité de Entrenadores Rafael Almagro Morales, vicepresidente segundo económico Mario Vílchez Jiménez, secretario general Marco Antonio Arrabal Sánchez, responsables del Comité Técnico de Árbitros Yamal Mohamed Abdelad y Yunes Mohamed Mohamed, del Comité Técnico de Entrenadores Abdeselán Ahmed Ahmed y Ángel José Ruiz García, y vocales Jackie Cubani, María Luz Espinosa, Nabil Mohamed, José Simón y Jafida Abdeselam. Las oficinas de atención al público que el Instituto Ceutí de Deportes tiene en el complejo deportivo Guillermo Molina Ríos permanecerán cerradas mañana miércoles con motivo de las labores de fumigación incluidas en el plan de mantenimiento de instalaciones deportivas de la ciudad. Desde el organismo deportivo de la ciudad ruegan disculpas a la ciudadanía por las molestias que esta circunstancia pudiera ocasionar, si bien el jueves volverán a abrir en su horario habitual. Esta actuación es previa a la reapertura a los usuarios del polideportivo el próximo lunes 3 de septiembre, con el reinicio de las actividades en la piscina del complejo, así como el de la equitación en el centro ecuestre de Ciudad de Ceuta. Las instalaciones del Club Petanca Los Rosales acogieron la sexta jornada de la Liga Federación 2018 valedera para el Open International de Isla Cristina. Participaron 14 jugadores distribuidos en dos grupos de dupletas. Geji Abdelhuadje y Fran Cano fueron los ganadores. La sexta jornada de la Liga Federación 2018 de Petanca tuvo como escenario las instalaciones del Club Petanca Los Rosales, donde se dieron cita 14 jugadores repartidos en dos grupos de dupletas, uno de 4 equipos y otro de 3. En la primera semifinal se enfrentaron Güelli Abdelguaje y Fran Cano Jr. contra la dupleta formada por Pedro Sierra y Francisco Lagares, imponiéndose la primera por un tanteo de 13-9. En la segunda semifinal se midieron en una partida muy disputada Adolfo Sierra y Antoñito Cano contra la dupleta formada por Jesús García e Isabel Martín, también con victoria para los primeros por 13-11. En la final, Abdelguaje y Fran Cano Jr. derrotaron a Adolfo Sierra y Antoñito Cano, sumando los 7 puntos en juego por 13-5. Buen ambiente durante toda la jornada, en la que el árbitro autonómico Manuel Gómez no tuvo mucho trabajo. A falta de 2 jornadas se aprieta la clasificación general de la Liga Federación en categoría masculina, ya que en femenina Isabel Martín tiene prácticamente conseguido el primer puesto. La otra plaza se la jugarán Elena Sánchez y Manoli Cano. En categoría masculina, a falta de esas 2 jornadas, Juan Trillo encabeza la tabla clasificatoria, seguido por Pedro Sierra y Fran Cano. La séptima jornada se disputará el próximo 16 de septiembre en las instalaciones de la Unión Deportiva Norte de África, en la barriada General Carvajal. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Mañana miércoles tendremos el cielo despejado, la máxima será de 29 grados y la mínima de 22. Tendremos viento de poniente. Y para el jueves el cielo continuará despejado, pero el viento será de levante, la máxima 29 grados y la mínima 21. Farmacia de Guardia Puya, en calle Teniente Coronel Gautier número 12, junto al cuartel de la Guardia Civil. Y el número premiado del sorteo de la Cruz Roja ha sido el 321. El ya ex vicario de Ceuta, Juan José Mateos, se ha despedido oficialmente de la ciudad en un encuentro con el presidente Juan Vivas. Ahora su nuevo destino será la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Algeciras. Mateos asegura quedarse con lo positivo de estos últimos 6 años. Juan José Mateos deja la vicaría de Ceuta tras 6 años al frente, un periodo donde, como asegura, se han producido algunos momentos bonitos y otros difíciles, pero cataloga este último año de especial debido al 600 aniversario de la llegada de la Virgen de África. Bueno, pues han sido 6 años y ha habido de todo, ha habido momentos bonitos, momentos más difíciles, pero siempre uno se queda con lo positivo y se queda con lo bonito. Han sido años muy intensos, sobre todo este último año,
Para mí ha sido una gran alegría el haber celebrado este año jubilar, los 600 años de la diócesis de Ceuta y de la llegada de la Virgen de África. Es un momento muy bonito. Mateos ha mantenido una reunión de despedida con el presidente Juan Vivas, en la que este le ha regalado unos gemelos al exvicario de Ceuta. Sobre la polémica que se generó con la entrada del dios hindú Ganesh en la iglesia de la Virgen de África, Mateo se queda con el cariño que recibió del pueblo de Ceuta. Sí, quizás fue un momento también un poco así difícil, pero vamos, ya es todo pasado, y la verdad es que tengo que agradecer al pueblo de Ceuta el cariño, la cercanía, la amistad que me han manifestado en aquel momento. En los próximos días se incorporará a su labor como párroco en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Algeciras. CISO ha comenzado sus ensayos en el Auditorio del Rebellín. Esta mañana la orquesta ha empezado a preparar las piezas musicales que tocarán este sábado 1 de septiembre. Además, han contado con la visita del consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya. Esta mañana ha tenido lugar el primer ensayo de la orquesta CISO, un ensayo que ha contado con la presencia del consejero de Educación y Cultura, Javier Zelaya, y ha dado la bienvenida a los músicos llegados de diferentes puntos del mundo a nuestra ciudad. Confiemos en que disfruten de esta semana conociendo nuestra ciudad y luego que nos proporcionen un gran espectáculo el próximo sábado dentro de los actos que conmemoran la Semana del Día de Ceuta. Y afirma que esta iniciativa hace que sea una especie de campus musical con la unión de tantos artistas y que además haga que se conozca nuestra ciudad. Así que ya digo, la iniciativa es fabulosa porque para ellos les sirve de currículum, de experiencia, de formación. Y luego a nosotros, por supuesto, nos sirve para dar a conocer el nombre de nuestra ciudad y para que nos presten ese servicio de excepcional calidad musical. Un proyecto que comenzó hace 2 años a través de las redes sociales. Facebook ha sido fundamental para llegar a toda esta gente que se ha interesado por venir a Ceuta. Bueno, pues el germen de alguna manera no puede ser otro que querer a Ceuta. Yo creo que lo podríamos resumir de esa manera, conocer sus posibilidades, conocer las instalaciones que tenemos, conocer la idiosincrasia de su gente, el carácter abierto que tenemos y entonces en ese sentido, poniendo todo eso en valor y atando algunos cabos y utilizando Facebook, hoy en día pues hemos podido, yo creo que conseguir este hito para la cultura ceutí. Una primera toma de contacto donde los 46 músicos han podido conocerse encima del escenario. Y haremos una idea general de concierto y luego trabajaremos, seguramente tengamos tiempo, depende de si a la mañana o a la tarde, que tenemos ensayo mañana y tarde. Si no da tiempo a la mañana lo haremos a la tarde y empezaremos a trabajar desde ya para el concierto. No solo han ensayado, sino que también han tenido la oportunidad de visitar todo el auditorio, realizar una visita turística panorámica de la ciudad, así como disfrutar de un almuerzo en el Parque Marítimo del Mediterráneo. 4 días por delante de muchos ensayos para ofrecer este sábado la esencia de lo que es la Ceuta International Symphony Orchestra. Ya nos vamos, volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí, hasta entonces.